Ok, bendiciones, amados hermanos, amigos y conocidos que nos llegan a ver a través de este mensaje, a través de esta palabra de los días viernes, que tenemos un espacio, una palabra de bendición que estoy seguro que va a ser pues de mucha edificación para su vida en este día. Bueno, primeramente, qué privilegio volver a vernos y pues vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor para que sea pues el Señor tomando el control de todo en realidad, ¿no? Así que, bendito Dios, amado Padre Celestial, quiero agradecerte, Dios amado, gracias por darme la oportunidad, darme el privilegio, Señor, de estar en este tiempo aquí contigo, bendito Dios de la gloria, delante, Señor amado, de un pueblo, Padre amado de la gloria. Señor, gracias, Padre bendito, porque hasta ahora, Señor, hemos visto tu mano cuidándonos, guardándonos, Padre, a pesar, Señor amado, de que la situación a nivel global, Señor, está bastante difícil, crítica se puede decir, Padre amado, Señor, más aún para el pueblo de Cristo, bendito Dios de la gloria. Vemos, Señor amado, que cada día, Señor, sentimos una presión de parte del enemigo, Padre bendito, Señor, porque la iglesia desfallezca, porque el creyente, Señor, se dé por vencido, Padre amado. Pero es aquí donde nosotros, Señor, nos levantamos a una sola voz, Padre bendito, a pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros, a pedirte perdón, Padre bendito, por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor amado. Señor, reconocemos, Padre amado, Señor, que todo lo que sucede, Padre bendito, Señor amado, es realmente por la negligencia nuestra, por nuestras faltas, nuestro pecado, bendito Dios de la gloria, Señor. He escuchado a mucha gente decir que todo esto es un propósito del Señor. Claro que es un propósito, yo lo sé, Padre bendito, pero sé, Señor amado, que todo esto es producto, Señor, de una naturaleza pecaminosa del hombre, Padre amado, Señor, donde tú tienes que transformar, bendito Dios, las circunstancias, Señor amado, tienes que transformar, bendito Dios de la gloria, Señor. No sé cómo lo hagas, Padre amado, no sé, Señor amado, cuáles serán las herramientas, Señor, los elementos que tú utilizarás, Padre bendito, para que tu iglesia, Señor, despierte en este tiempo, Padre, en este tiempo, Señor amado, donde todas, Señor amado, todas las denominaciones, Señor, están corriendo o están, Señor, caminando, Señor, hacia el mismo fin, bendito Dios de la gloria. Están caminando en el sentido, Señor, de la corriente, Padre bendito de la gloria, Señor. Y no debe ser así, Padre amado. No debe ser así, bendito Cristo, porque, Señor, nosotros como iglesia, Señor, siempre vamos a ir, Señor amado, en oposición a lo que va el mundo, Padre bendito, Señor. El libro de Santiago dice, Señor amado, que aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, Padre bendito. Y nosotros, Padre amado, Señor, así sea, Señor, que el mundo, Señor, nos tome como enemigos, Padre, pero nosotros, Señor, pretendemos, Señor, y nosotros estamos firmes de que seguiremos, Padre bendito, Señor, a ti, Señor amado. Seguiremos, Padre amado, siguiendo tus pisadas, Señor. Seguiremos, Padre bendito, creyendo verdaderamente en aquel que dio su vida por mí. Señor, yo dejo este tiempo en tus manos, Padre amado, y que todo lo que hagamos, oh bendito Rey de la Gloria, sea, Señor amado, bajo tu cobertura, bajo tu voluntad. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, queridos amigos, la palabra que tengo para este día en realidad es un poquito fuerte, básicamente por los tiempos que estamos viviendo. No son nada fáciles los tiempos los que estamos atravesando. Son tiempos sumamente difíciles, tiempos bastante peligrosos de lo que hablan las cartas de Timoteo, ¿no es cierto? Así que, mi hermano, lo único que yo puedo decirle, hermano, que de usted depende de cómo tome la palabra. Si la toma realmente para bendición, o quizás la tome como tal vez un ataque. Hay mucha gente, muchos cristianos que toman la palabra como un ataque, por eso se apresuran incluso a tratar de defender lo indefendible. Hablando de eso, les comento un poquito temprano. Yo estaba viendo unos comentarios de un evangelista, sí, un evangelista se puede decir, de la vieja guardia, como decimos nosotros, ¿no es cierto?
de la vieja guardia, donde esta persona es muy conocida, por cierto, ¿no? Es muy, pero muy conocida, la verdad. Es un hombre que quizás por los años 90, quizás los años 2000, eh, nos hizo a más de uno vibrar con sus canciones, con sus alabanzas. Bueno, lamentablemente ya cuando este hombre se casó, tomó un rumbo diferente, ya se hizo prácticamente pastor y pues obviamente se casó y todo eso. Y pues a raíz de eso, lamentablemente ya su vida, sus comentarios ya han sido totalmente diferentes a lo que nosotros como cristianos estaríamos resueltos a escuchar, ¿no? Sí. Y una de las cosas que yo podía, permítame un segundito, por favor. Vamos a ver. Ya, exacto, muy bien. Y una de las cosas que yo podía entender, porque esta persona decía, bueno, el escuchar música del mundo, música secular y bailar no es malo. Y bueno, y veía en muchos comentarios, ¿no? Había gente que obviamente estaba en oposición a eso y había gente en cambio que apoyaba lo que esta persona decía, ¿no? Y en mi opinión, hermano, yo podía ver esto, ¿no es cierto? La Biblia dice en el libro de 2 Corintios 5:17, si no estoy mal, dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Dentro de las cosas viejas está la vida vieja, hermano. Las cosas viejas que escuchábamos, las cosas viejas que practicábamos. Todas esas cosas, hermano, que no es lógico. O sea, no tiene sentido en que nosotros queramos aplicar cosas viejas en una vida nueva, hermano. Entonces, bueno, yo también di mi punto de vista, ¿no? Yo realmente, Jesús decía que nadie puede poner un paño nuevo en un vestido viejo, ¿no es cierto? Porque obviamente el paño nuevo lo que va a hacer es a jalar y el vestido viejo obviamente se va a volver a romper. Entonces, como queriendo dar a entender que nadie puede poner en algo nuevo cosas viejas, hermano, ¿ya? En algo nuevo no puedes poner cosas viejas, no puedes traer, hermano, el vino nuevo, no puedes ponerlo en odres viejos, porque lo uno y lo otro, hermano, se va realmente a desparramar, obviamente, y a desaprovecharse, ¿no es cierto? A perderse en pocas palabras. Entonces, yo ponía justamente esa observación, ¿no es cierto? Que lamentablemente vivimos en un tiempo donde ahora ya la gente impía, la gente que no conoce de Dios, puede ir a la iglesia y es como que estuviera realmente en el mundo. No hay mucha diferencia, por no decir no hay diferencia. La música de este tiempo se parece muchísimo, hablando la música cristiana me refiero, se parece muchísimo, es idéntica incluso a la música secular. Entonces por eso la gente de afuera se siente igual escuchando la misma música en la iglesia, hermano. Aparte de que obviamente ¿cómo se llama? Los mensajes ya no ofenden los mensajes. Y cuando digo ofenden, hermano, no se trata, no estoy diciendo que quizás nosotros nos levantamos y como odiadores a dar palabra que lastime, no es nada de eso, sino que cuando yo digo que la palabra ya no ofende, es porque la palabra de Dios ahora, hermano, está pero tan adulterada que ya no hace daño a nadie, hermano. Recuerde que la persona secular o impía debe ser, hermano, debe ser incomodado, debe ser incluso hasta ofendido para que entienda que está pecando y que necesita arrepentirse y posteriormente un arrepentimiento, hermano. Entonces ahí viene la obra redentora de Cristo, hermano. Pero si en una iglesia hoy en día no sientes nada de eso, más bien sientes algo bonito, ahora tú le dices a una persona, ¿qué tal te pareció la iglesia? Oh, no, qué bonito, sentí algo bonito, sentí una paz.
Sentí algo bien bonito, pero hasta ahí llega, hermano. Y ya no hay ese compromiso, hermano. Entonces, hermano, yo decía en este comentario, decía, hermano, es así de sencillo, hermano. Jesús decía que ninguno puede servir a dos señores, porque terminará amando al uno y aborreciendo al otro. O sea, es decir, que nadie puede amar a Cristo o decir que ama a Cristo y todavía practicar las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque obviamente, hermano, las cosas del mundo pertenecen a la vida vieja y si todavía las sigues practicando, es porque todavía tu corazón está inclinado a la vida vieja, hermano. Por lo tanto, no te extrañe que en algún momento esta vida vieja más bien te jale y termines aborreciendo las cosas de Dios y amando las cosas del mundo, de tal manera que no vas a querer ni leer la Biblia, peor aún orar, hermano. Y son cosas esenciales en un cristiano. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, hermano, qué tan peligroso está realmente el tiempo hoy en día, hermano. Las cosas se parecen. Escuchaba muchísimo también lo que es, por ejemplo, ahora las iglesias, hermano, están utilizando la inteligencia artificial para dirigir los cultos, hermano. Oiga, ¿en qué cabeza, Dios mío, en qué cabeza puede caber de que Dios necesite una inteligencia artificial para dársela al hombre? Cuando la obligación del hombre es doblar rodillas delante de Dios, orar al Señor, para que el Señor desate una palabra y esa palabra ministre al siervo y luego ministre al pueblo. O sea, pregunto yo, o sea, ¿la inteligencia artificial va a hacer el trabajo de Dios? ¿Qué necesidad tiene Dios de que la inteligencia artificial le ayude, hermano? No encaja. Por algo dice inteligencia artificial, ¿sí? Algo que fue producido por el ser humano mismo, hermano. En cambio, lo que el Señor hace, hermano, el Señor mismo inspira, hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Entonces, nuestro trabajo, nuestra función como cristianos, como ministros, como pastores, hermano, es ir a humillarnos delante de Dios, no a buscar el facilismo, hermano. Porque si hacemos eso, hermano, vamos a terminar en cierto modo siendo más bien motivadores, más que realmente un pastor, una persona que está encargada de un rebaño, de una grey. Eso, mi hermano, eso es lo que le puedo decir. Un poquito también siguen los tiempos pésimos, siguen los tiempos terribles, siguen habiendo la delincuencia, siguen habiendo los accidentes, siguen habiendo desastres naturales, siguen habiendo, hermano, un sinnúmero de cosas. Y bueno, todo eso realmente son los tiempos de los que habla Mateo 24, ¿no? Todo se va intensificando a tal punto de que llegue un momento en que esto va a ser totalmente insostenible, hermano. Así que la gente no va, dice la Biblia que será un tiempo donde que incluso el amor de muchos se enfriará. O sea, ya la gente no querrá saber. Hoy día mismo, ahora mismo, ya la gente no quiere saber de Cristo, hermano. Hay que ser sincero, la gente ya no quiere saber de Cristo. O sea, ahora está más bien el afán, la ansiedad, todo está prevaleciendo, hermano. Las comodidades, el que tú puedas alcanzar logros, metas, objetivos, qué sé yo, cosas, sueños incluso, hermano. Todo eso está ahora primando, hermano. Es lo que está pasando en este tiempo. Entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta, hermano, que la gente en realidad no busca. Y ojo, que estoy hablando, hermano, en el círculo cristiano, hermano, porque los de afuera a la final tienen su propio juicio, como dice la palabra. Pero la propia iglesia, hermano, muy raro es ahora ver una iglesia que realmente esté involucrada en las cosas del Señor. Es muy raro ver ahora que la iglesia esté intensamente buscando de Cristo, hermano. Y a eso es lo que nosotros necesitamos volver, hermano. Nosotros necesitamos volver a la esencia. Nosotros necesitamos, hermano, volver a esas sendas antiguas, hermano.
A esas sendas donde nosotros no necesitamos, donde usted tenía que tener una Biblia física, hermano. La mayoría de la gente ahora, hermano, tienen simplemente en sus celulares. Ahora ya es bastante raro ver a un ¿cómo se llama? Un cristiano, hermano, también llevando una Biblia de estudio ahí, ¿no? Una Biblia de estudio debajo del brazo. Bastante extraño, raro, ¿no? Quizás no es que estoy diciendo que ya no andan, sino que es muy extraño ya ver, hermano, porque ahora todo como es digital, ahora las Biblias vienen ya incluidos en los celulares, que muchas veces tú quieres leer la palabra, abres la Biblia en tu celular o en tu laptop y al ratito te viene una propaganda. En el mejor de los casos, una propaganda sana, promoviendo cualquier tipo de artículo, de compras, y en el peor de los casos, incluso, hermano, te bombardean con mensajes, con figuras, con imágenes, incluso prohibidas, hermano. Entonces, ¿será que puedes tú concentrarte en la Biblia y evitar todo este tipo de cosas? Es difícil, hermano, por no decir imposible. Y de hecho, para eso justamente fue diseñado todo esto, ¿no? Ok. Bueno, el tema para el día de hoy, mal utilizando la gracia. Mal utilizando la gracia. Antes de eso, perdón por ser un poco irrespetuoso, quizás tengo a mi preacher a los tiempos. Realmente quise presentárselos. Uno de mis compañeros de labores, mi compañero de batallas, ha estado acompañándome aquí en los en vivos, incluso también aquí a los tiempos que hago en este lugar. Generalmente lo hacía, ya estaba haciéndolo en otro lugar de mi casa, lo estoy haciendo aquí, en este lugarcito que exclusivamente lo preparé justamente para eso, ¿no? Pero bueno, gracias le damos al Señor que nos permite por lo menos llevar, hermano, algo que le quiero contar y antes de que me olvide. Las cosas en las redes sociales están terribles también, hermano. Ya se puede ver abiertamente la persecución para los cristianos. Ya están prohibiendo que tú puedas compartir. Ya están prohibiendo que tú puedas compartir los mensajes. Por eso no está por demás, hermano, pedirle de favor que nos ayude a compartir si es que el mensaje le es de bendición. Hágalo, por favor. Hágalo porque es la única manera de que corra y que las demás personas puedan también recibir el mensaje, hermano. De lo contrario, esto los están silenciando, incluso ya lo están borrando, ya tienen fecha límite, así que vamos a aprovechar mientras tengamos la apertura, hermano, que muy pronto, por cierto, ya se va a acabar. Así que vamos ¿cómo se llama? A continuar. Mal utilizando la gracia, vuelvo a repetir, ¿no? Mira, dice la palabra del Señor de esta manera en el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria permítame un segundo, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, quizás a simple vista sea como que un poco difícil de entender este capítulo, y si quisiéramos interpretarlo a la ligera, dijéramos, bueno, Pablo aquí está diciendo que si ya morimos al pecado, entonces ¿cómo vamos a volver a morir nuevamente? Claro, también se sobreentiende, hermano, pero sí fuera bueno entender por qué Pablo, el apóstol Pablo, habla de esta manera, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues bien, mira lo que dice acá, ¿no? Vamos a retroceder un poquito. En el capítulo 5 del versículo 12 dice de esta manera, 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mira lo que dice aquí. Pues antes de la ley, ¿sí? Había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir esta parte, hermano, para que entiendas mejor? Aquí el apóstol Pablo está siendo claro de la ley que fue dada por Moisés o a través de Moisés, ¿no es cierto? Dice que antiguamente había pecado en el mundo, pero nada de esas cosas eran consideradas como pecado, porque a la final no había una ley que te diga, no adulterarás. No había una ley que diga, no robarás. No había una ley que diga, no matarás. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, por más terrible que sea el caso, por más terrible que sea la circunstancia, no era considerado pecado. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermano. Por eso no había cómo decirle, bueno, fulano de tal, eres pecador porque mataste a alguien. ¿Y por qué soy pecador? Si aquí no, hasta aquí yo no veo que dice por ahí, no matarás. ¿Me entiendes? Pero a raíz de que vino la ley, automáticamente ya se produjo el peso del pecado, hermano. Entonces ahora sí sé que robar es malo, porque la Biblia me dice no robarás. Ahora sí sé que matar es malo, porque la Biblia dice no matarás. Ahora sí sé que adulterar es malo, porque dice no adulterarás. Eso es lo que el apóstol Pablo básicamente está refiriéndose, hermano. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pongamos un ejemplo más fácil incluso. Digamos en nuestro hogar. Perfecto, nuestros hijos, qué sé yo, por ahí se ponen a jugar ¿cómo se llama? En la casa, en la sala, y dejan todo desarreglado y todos los días es lo mismo, y perfecto, y uno quiere irles a castigar, y, y el hijo te va a decir, pero ¿por qué me castigas? ¿Por qué? Porque tienes todas las cosas, tienes regado todo, no tienes ni la noción siquiera de guardar, de ser ordenado. Y el hijo puede decir claramente, a ver, pero que yo sepa desde cuándo eso es una ley aquí en la casa. No hay en ningún lugar donde diga prohibido dejar los juguetes regados, prohibido, qué sé yo, romper la televisión, no dice nada de eso. ¿Me entiendes? Pero cuando ya hay un órgano establecido, cuando ya hay una ley, hermano, entonces ahora sí se emite un juicio, se emite un castigo, porque si no se acata la ley. ¿Me entiendes? Eso es lo que el apóstol Pablo decía, o sea, ¿cómo podemos castigar? Ahora, esto no quiere decir que porque cometías pecados, los pecados no tenían consecuencia. No, claro que tenían consecuencias. Hasta el día de hoy eso se mantiene, hermano. La persona que comete pecado y dependiendo del pecado, hermano, las consecuencias también llegan a ser incluso muchas de las veces desastrosas, hermano. ¿Ya? Entonces, lo que quizás en ese tiempo podrían decir, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasan? A ver, sí es verdad, yo maté a una persona, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Yo no sé. ¿A qué se debe? Y que como no tengo conocimiento, que la ley no me dice que matar es malo, entonces obviamente no sabré entender por qué me vienen las consecuencias. Pero en cambio, cuando la ley está establecida y dice que no matará porque el que matare será culpable de juicio y todas esas cosas, entonces ahora sí voy a tener claro que lo que me sobrevino, las consecuencias es el producto de lo que yo hice, hermano. Es el resultado de lo que yo hice. Entonces, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo, hermano. Mira, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahí estaba lo que estaba diciéndoles, ¿no? Sí, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Recordemos que cuando Adán pecó, automáticamente el pecado y las consecuencias recayeron sobre toda la humanidad, o sea, sobre toda la descendencia, en este caso de Adán, hermano. O sea, se extendió y se expandió. Y por ende, ¿no? Como dice el libro de Romanos también, o sea, producto del pecado se produjo la muerte, ¿ya?
Entendamos que, creo que lo he dicho muchísimas veces, pero no está por demás decirlo una vez más. O sea, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que atravesar dos tipos de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es la que en cualquier momento vamos a abandonar este cuerpo, ¿ya? Si Cristo no viene antes, hermano, en cualquier momento nosotros vamos a abandonar este cuerpo. O sea, quiere decir que Dios no permite, se provoca un accidente, se provoca una tragedia, una desgracia, qué sé yo, y tenga que morir, entonces automáticamente voy a abandonar mi cuerpo. Y si en todo caso viene Cristo, ¿ya? Y si yo estoy con Cristo en mi corazón, entregué a Cristo mi vida, automáticamente yo heredo la vida eterna. Entonces quiere decir que ya cuando nosotros, o sea que seamos llevados, o sea que morimos en este cuerpo, la segunda muerte ya no va a provocar nada en nosotros, como dice el libro de Apocalipsis. No sufrirá ningún daño de la segunda muerte. A una de las iglesias les dice el apóstol Juan, ¿no es cierto? El Señor a través del apóstol Juan. ¿Ok? Sigamos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿De quién? De Jesucristo. Cuando habla del don, habla justamente de esa oportunidad que el Señor nos regaló a través de la entrega de su vida para que nosotros alcancemos la salvación, hermano. Recordemos que ese fue el trabajo. El Padre envió a Jesucristo para que muera por nuestros pecados, porque obviamente era imposible nosotros poder ofrecer un sacrificio donde realmente redima nuestros pecados por completo. Lamentablemente, siempre tenía que el Señor hacer cada año, por ejemplo, antiguamente se lo hacía un ritual, ¿no? Para nuevamente volver a perdonar los pecados, pero con Cristo dice que Él en el libro de Hebreos dice que Él hizo un solo sacrificio y para siempre, ¿ya? Entonces, ahora, hermano, nosotros estamos viendo que ese don es el que nosotros tenemos para poder alcanzar la vida eterna, hermano. Claro está, obviamente. No es que cuando el Señor, aquí hay mucha gente que entiende mal este pasaje bíblico y de hecho de eso se agarran para decir que no importa, que ¿cómo se llama? La salvación no se pierde porque el Señor ya nos regaló por gracia y todo. Y en lo que no se entiende, porque no se estudia la Biblia, en la Biblia está totalmente, lo que no se entiende es que cuando Cristo vino a entregar su vida, a hacer el sacrificio en la cruz, fue para que haya esa apertura de que todas las personas vengan hacia Él, hermano, acepten a Cristo en su corazón y obtengan automáticamente la vida eterna, hermano. Eso se llama gracia. ¿Por qué gracia? Porque ninguno de nosotros tuvimos que hacer un sacrificio extraordinario, ¿sí? Para poder alcanzar esa salvación, sino que simplemente nosotros tenemos que arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados y pedirle a Cristo que ingrese en nuestro corazón, hermano. ¿Me estás entendiendo? Sigamos. Entonces, mira, dice aquí, ¿no es cierto? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Hablando de quién? De Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, a causa del pecado de Adán, para condenación. Lo que les dije, todos estábamos confinados a una muerte eterna. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Aquí, que ya vamos entrándonos para poder entender la palabra. Mira, dice aquí, ¿no? Dice, pero porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué se refiere aquí, hermano? Mira, yo he escuchado, hermano, prédicas, he escuchado a pastores, ministros decir, mira, aquí está, hermano, ¿sí?
aquí está la salvación, hermano, no se pierde, la salvación no se pierde. Y es más, alguna vez escuché algo loco. La Biblia dice claramente que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces a veces es esa parte como que le queremos dar lugar o le queremos dar esa cierta apertura para nosotros poder hacer lo que nuestro corazón quiere hacer y de esa manera nos justificamos con la palabra. Pero no es eso lo que el Señor quiere decir, hermano, en su palabra. Cuando dice que por la transgresión de muchos, o donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, lo que quiere decir, hermano, mira, que definitivamente ningún ser humano podía, hermano, evitar que la humanidad deje de ir a ese lugar de tormento, hermano. Porque los pecados eran demasiados, hermano. Y dice en el libro de Génesis, si no estoy mal, en el capítulo 6, creo que es, que dice que los designios del corazón del hombre eran de continuo solamente al mal. Entonces, hermano, no había esa posibilidad, hermano. No había esa posibilidad. Porque lamentablemente el pueblo siempre pasaba solo pecando, hermano. Entonces se necesitaba un sacrificio, el único sacrificio de un cordero inmolado. Antiguamente, para los ritos religiosos, se utilizaban los elementos como son, por ejemplo, los animales sin mancha, sin ningún defecto, representando que de esa manera podía expiarse los pecados. Por eso es que Cristo representa a ese holocausto, a esa ofrenda, a ese elemento sin ningún tipo de pecados, para que sea ofrecido perpetuamente. Y Él es el sumo sacerdote que está intercediendo ante el Padre todos los días, hermano, por nosotros. ¿Me estás entendiendo? Entonces, hermano, no se refiere a que nosotros tenemos que pecar. Entre más pequemos, la gracia va a sobreabundar aún más. Para nada. De ninguna manera, hermano, porque Dios no permita. Si la muerte nos alcanzase en ese momento que estamos totalmente desenfrenados en el pecado, hermano, no nos vamos a ir al cielo ni así suceda lo que sucede, hermano, porque estamos sumidos en pecado, hermano. Pero lo que sí va a suceder, hermano, que si nosotros nos arrepentimos, ahí se refiere, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Porque lamentablemente no hay esa forma que el ser humano pueda venir y acceder al Padre, hermano. Hay demasiado pecado. Pues por eso era necesario que Cristo venga, hermano. Así de sencillo, hermano. A eso se refiere. Entonces ahí tiene sentido cuando Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque no tiene sentido. Se supone que nosotros morimos. ¿Cómo se dice? ¿Murimos o morimos? Bueno, me gusta decir morimos porque murimos suena un poquito, un poquito antiético, si se puede decir. Porque si nosotros hemos muerto al pecado, de ninguna manera, hermano, va a tener gobierno algún pecado en nuestra vida. Pero en cambio, si todavía se manifiesta el pecado, entonces significa que nosotros en realidad no hemos muerto al pecado en su totalidad, hermano. Entonces, es tremendo lo que dice Pablo aquí. Es tremendo. O sea, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. No, hermano. No. Y mira lo que dice, ¿no? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pues se supone, es que es lógico, hermano. O sea, no hay ni que darle vueltas. ¿Me entiendes? ¿O no sabéis? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esa es otra, hermano. O sea, cuando uno se bautiza, cuando hay bautizos en la iglesia, generalmente después del discipulado, en un discipulado se les enseña qué representa tal cosa en el bautismo, y una de ellas
la inmersión, eso significa, hermano, que uno muere a la vida vieja. Uno muere y al momento de emerger, hermano, estamos diciendo que resucitamos una vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El momento, hermano, que sales del agua, ¿sí? Ese momento está representando o estás dando a entender que acabas de dejar toda la vida pasada, la vida vieja, enterrada abajo. ¿Me entiendes? Eso es lo que dice Pablo aquí, hermano. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo. Ahí está lo que les acabé de enseñar. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿sí?, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, en pocas palabras, hermano, aquel que vino a Cristo debe entender claramente que ha muerto al pecado, ha muerto a la vida vieja. Entonces, ahí usted debe entender por qué mi postura al inicio, cuando hice el comentario de este evangelista que cantaba, como les decía, muchas alabanzas hermosas. ¿Cómo vas a bailar, a practicar las mismas cosas? Hermano, o sea que si hay un reggaetón cristiano, el reggaetón generalmente es un género que promueve la sexualidad, ¿no es cierto? El erotismo. Entonces te puedes imaginar tú también bailando en el púlpito, en la tarima, no ni llamemos tarima porque acaso, en el púlpito, hermano, bailando un reggaetón sensual. O sea, ¿no te pones a pensar que no encaja estas cosas? Entonces nosotros, hermano, si hemos muerto a la vida vieja, ¿cómo podemos practicar cosas que pertenecen a la vida vieja? Y si las practicamos, es porque todavía no hemos muerto verdaderamente o completamente a la vida vieja. Ah, pero pastor, es que usted sabe que con el Señor es un proceso y todo. Hermano, claro que lo sé. Y claro que lo hemos pasado todo el mundo, hermano. Pero recuerde que el proceso no es aquel que tú dices, bueno, yo no voy a dejar la música ahorita todavía porque yo no quiero dejarla. Dios en algún momento ya me estará moviendo. No. O sea, déjame decirte que el Señor también mira mucho la intención de tu corazón. Y si en la intención de tu corazón es entregarle por completo tu vida al Señor, Él mismo empezará, ahí sí, Él mismo empezará a sacar y a desechar todo aquello que no es parte de una vida nueva, que no pertenece al reino de los cielos. Y dentro de ello, la vida vieja, hermano. Amén. Creo que eso es lo que hemos podido el día de hoy un poquito hablar, un poquito enseñar para que usted sea un poquito más entendiendo las cosas y cómo en verdad nosotros venimos a malutilizar la gracia. Porque la gracia justamente es eso, ¿no? ¿Sí? La gracia es un don, es un regalo, hermano. Donde que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, no tuvimos que hacer absolutamente nada para llegar a alcanzar la salvación, sino que simplemente vino el Señor y te dijo, ¿sabes qué? Tú tienes condenación eterna. Tú vas a morir. Así que yo te pongo delante de ti ¿cómo se llama? La vida eterna. Si quieres, tú la tomas o la dejas. En el libro de Deuteronomio, el Señor dice que al pueblo dijo, he aquí, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escogeos, pues, la bendición para que viváis. De la misma manera que, hermano. Ahí está. Jesucristo dice, yo ya entregué mi vida. Ahora sí tienes la salvación aquí, simplemente tienes que aceptarla. Si tú la aceptas, obviamente estás aceptando el cambio completo, hermano, completo, no a medias, no tres cuartos, no.
porque ninguno puede amar a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro, ¿sí? Apreciará al uno y menospreciará al otro. O sea, tarde que temprano, si nosotros seguimos todavía practicando ciertos gustitos del mundo, hermano, tarde que temprano nos va a terminar dominando y vamos a terminar rechazando la otra parte, que en este caso sería la de Dios. Que Dios me los bendiga y bueno, ha sido realmente este tiempo de mucha, pero mucha bendición. Espero vernos en una nueva oportunidad. Bye, bye.